Hola queridos y queridas, bienvenidos a este momento en que vamos a hablar de la palabra de Dios. No podemos hacerlo sin pedir al Señor la ayuda de su Espíritu Santo. También les pido a ustedes su paciencia, misericordia, porque un servidor que está delante de vosotros no tiene como su primer idioma la bella lengua del español. Yo crecí en Portugal, soy portugués, entonces mi español es un poquito limitado. Les pido vuestro cariño y vuestras oraciones para que mis limitaciones no puedan impedir que ustedes reciban la bendición de Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por el privilegio de abrir la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, que la humanidad mía no sea un impedimento para que tus hijos y hijas sean bendecidos y puedan venir a Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. La Biblia nos habla de tres Elías, pues dos Elías más claramente, pero también nos da a entender que hay un tercer Elías. Acuérdate que en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes, Primera Reyes, empezando capítulo 17, también los primeros capítulos del libro de Segunda Reyes, nos habla de ese gran profeta, uno de los más grandes profetas en la Biblia, Elías. Pero también el Nuevo Testamento nos habla del segundo Elías. Hasta en realidad el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, Dios da una profecía que él iba a enviar el profeta Elías. Y muchos en los tiempos de Jesús pensaban quizás Dios va a enviar el verdadero Elías porque Dios lo llevó al cielo y quizás lo va a enviar, pero Jesús ha explicado a sus discípulos quién era el segundo Elías. Hasta cuando el ángel Gabriel dio a Zacarías el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ahí está ya la profecía que Juan el Bautista sería el segundo Elías. Mira Lucas capítulo 1, verso 17. Gabriel dijo a Zacarías, y irá delante de él, hablando de Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Juan el Bautista vendría en el espíritu y en el poder de Elías. No era Elías, no era la reencarnación de Elías, pero el mismo espíritu que animó el profeta Elías iba a animar el profeta Juan el Bautista. Porque Elías, el primer Elías, vino a la tierra, vino al pueblo de Israel en un momento muy problemático de la historia del pueblo, en que muchos habían dejado al Dios verdadero. Y también Juan el Bautista vino al mundo en un momento donde las profecías estaban para ser cumplidas, se estaban cumpliendo, Jesús, el verdadero Mesías, ahí estaba, y el pueblo no estaba preparado, el corazón del pueblo no estaba en el lugar que debía estar para recibir a su Dios. Entonces, dos profetas que vinieran para traer el pueblo de Dios a una reforma, a un reavivamiento, a un cambio de corazón. ¿Será que hay un tercer Elías? Yo creo que sí. Mira, en Mateo capítulo 17, versos 10 al 13, cuando Jesús desciende con sus discípulos, tres discípulos, Juan, Andrés, Pedro, del monte donde Jesús fue transfigurado delante de ellos, ellos le preguntaron diciendo, eso en Mateo 17, 10 al 13, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Acuérdate de esa expresión. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él
todo lo que quisieran. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ajá. Entonces aquí tienes la confirmación de que Jesús ha identificado a Juan el Bautista como el segundo Elías. Ahora mira, Jesús dice, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. El primer Elías vino para restaurar el pueblo de Israel a la verdadera adoración a Dios, y vamos a ver eso hoy. Pero también el segundo Elías, Cristo dice que vendrá para restaurar todas las cosas. ¿Ok? Ahora mira, lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 3, versos 20 y 21, leemos, después que el Espíritu Santo descendió, Pedro dijo, y el Dios envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, mira, antes de la primera venida de Jesús, antes que Jesús hubiera venido a la tierra la primera vez, Dios envió un hombre con el espíritu y poder de Elías. Dios envió a Juan el Bautista para restaurar todas las cosas, para preparar el pueblo, para mirar el Salvador. Y antes de la segunda venida de Jesús, Dios también está enviando a esa tierra un pueblo con un mensaje que debe preparar los escogidos de Dios para mirar a Jesús en su segunda venida. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? Hay un falso profeta en el libro de Apocalipsis y hay un verdadero profeta. El falso profeta es una institución religiosa y política que lleva a las personas en contrario de la voluntad de Dios, y el verdadero Elías no se llama así en Apocalipsis, pero ahí está representado en estos mensajes, los 3 mensajes angélicos. Hay un pueblo, hay un movimiento, hay un remanente de la mujer, de la profecía, en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo, que predica el último mensaje de misericordia en esa tierra. Dios te está llamando a ti y a mí para ser parte de ese tercer Elías, de ese último Elías. ¿Quieres ser parte de ese movimiento? ¿Quieres ser parte de ese último profeta, querido, querida? Pues necesitamos estudiar la vida del primer Elías y del segundo Elías para que podamos comprender claramente los principios que llevaron esos hombres a servir a Dios como sirvieron. Mira, en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, ahí está el principio de la historia de Elías. Sí, normalmente leemos Primera Reyes 17 y en la Biblia es la primera vez que aparece el nombre de Elías, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, nos dice algo que sucedió antes de Primera Reyes 17. Ahí está, vamos a ver. Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Querido, ¿quieres ser parte de ese pueblo que predica el último mensaje de amor y de misericordia y de justicia, el último aviso de Dios a los habitantes de esa tierra?
necesitas aprender la primera lección con Elías, la primera. Necesitamos aprender a orar fervientemente, oraciones radicales. Mira, querido, Elías oró para que Dios no enviara la lluvia, para que Dios parara la lluvia. ¿Cómo es posible? ¿Sabes lo que hace cuando no hay lluvia en una tierra? ¿Sabes lo que sucede? Especialmente en ese tiempo donde no había grandes medios para llevar agua de un lugar al otro. Muerte sucede. Elías oró con una oración radical. Señor, por favor, para la lluvia. Te pido que no llovia. Te pido calamidades. Siempre cuando oramos nosotros, oh Señor, bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos. No oramos por calamidades, ¿verdad? Pero Elías miró el pueblo que se estaba alejando de Dios, caído en idolatría, haciendo cosas inmorales, haciendo cosas muy malas. ¿Y qué hizo él? Oró para que Dios pudiera intervenir de una manera radical. ¿Cómo estás orando por tus queridos que aún no han aceptado a Jesús? Sabes que una vez, cuando yo tenía 17 años y no estaba mi vida como está hoy, hoy mi vida tiene mucho que mejorar, pero con 17 años, pues ahí con mi pelo largo, todo vestido de oscuro, escuchando músicas que no debería, pero aún así yo tenía mi relación con Dios y oraba a Dios a veces. Miré a algunos amigos míos que estaban haciendo cosas muy malas. Entonces, una vez, antes de salir de mi casa por la noche, yo he dicho, Señor, estos amigos ahí, ellos están haciendo cosas que son muy, muy malas. Se tiene de hacer algo para que ellos vean y se arrepientan. Señor, hazlo. El día siguiente escuché que 4 de mis amigos que estaban tomando alcohol, haciendo drogas, en esa misma noche que yo oré esa oración, ellos tuvieron un accidente de auto. 2 murieron. 1 se quedó en coma. Otro tuvo sus 2 piernas quebrantadas. Son oraciones radicales, querido. Oraciones que abren las puertas a Dios para hacer cosas que pueden parecer terribles, pero a veces eso es lo que las personas necesitan para que puedan arrepentirse. ¿No? Ahora, Dios no tiene placer en la muerte de nadie, pero yo sé que Dios hizo algo por uno de mis amigos esa noche, el que se quedó inconsciente por 6 días. Yo he podido compartir de Dios como nunca antes con él, con su familia, a causa de esa tragedia, a causa de esa calamidad. Querido, ¿cómo estás orando por tus amigos, por tus queridos? ¿Será que tienes el valor de orar, Señor, si mi hijo, si mi hija no va a aprender de otra manera? Señor, yo te pido, haz algo para que él o ella te dé su corazón. Aprende a orar de una manera radical. El segundo Elías, él oró. Lucas 11, verso 1 dice que los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista, el segundo Elías, enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista oraba, como Elías también oraba. El tercer Elías tendrá de aprender a orar. Querido, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 18, versos 7 y 8. Lucas capítulo 18, versos 7 y 8. En la parábola del juez el mal juez, que era malo, dice, ¿y acaso Dios no habrá justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra? ¿Cuáles son las oraciones del pueblo que estará listo? ¿Qué tipo de oraciones va a orar el pueblo que estará listo para mirar a Jesús cuando venga la segunda vez? Un pueblo que clama a Él día y noche, por la salvación de los demás, porque ellos tienen el amor de Dios en el corazón. Miran que muchos en esa tierra se están perdiendo y oramos día y noche, clamamos día y noche a Dios para que Él venga y pueda reprender el enemigo y pueda traer el corazón de nuestros queridos a Cristo Jesús. Segundo, en Primera Reyes, capítulo 17, verso 1, cuando aparece el primer Elías por primera vez, tú ves que él está predicando un mensaje que no es popular. Mira, Primera Reyes 17, verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sabes qué estaba haciendo Elías? Elías estaba reprendiendo uno de los peores reyes de Israel. Acuérdate que en ese momento el reino estaba dividido. Había la tribu de Judá y Benjamín al sur de Israel. Ellos estaban siendo dirigidos por los descendientes de David. También al norte habían 10 tribus que habían sido divididas en el tiempo de Rehoboam, el hijo de Salomón. Esas 10 tribus tenían otros reyes. Primero Jeroboam y sus hijos, y después hubo varios que vinieron al reino. Finalmente teníamos a Acab, que la Biblia dice que hizo peor que todos los reyes antes de él. E hizo peor que todos los reyes antes de él porque Acab se había casado con Jezabel, hija de Et-Baal. Esa hija de Et-Baal, de un rey que era sumo sacerdote de Baal, de un dios pagano, el llamado dios de la tempestad, esa hija, Jezabel, era también una sacerdotisa de Baal. Ella estaba promoviendo el culto de Baal y de Acera en la tierra de Israel. Muchos estaban corrompiendo, la mayor parte del pueblo se estaba corrompiendo. Muchas veces pensamos que si tenemos malos líderes, pues el pueblo se va a corromper. Es verdad. Pero mira, si todo el pueblo estuviera fuerte en Jehová, ellos pudieran haber sacado esos malos líderes. Pero ellos habían probado la idolatría, habían probado la inmoralidad, habían probado lo que era malo y les gustaba. Y estaban haciendo en rebelión contra Dios. Dice Primera Reyes 16 al final del capítulo que en estos días de Acab y él, un hombre que no era el rey, pues reconstruyó a Jericó. Esa ciudad que Josué había pronunciado una maldición sobre el hombre que la iba a reconstruir, que ese hombre iba a perder su hijo mayor y su hijo menor. Ese hombre en rebelión contra Dios, en rebelión contra Josué y su profecía, construyó esa ciudad, perdió su hijo menor, perdió su hijo mayor. Hasta algunos comentadores bíblicos dicen que posiblemente, no es seguro, pero las naciones alrededor lo estaban haciendo. Y miramos, cuando seguimos leyendo la Biblia, miramos que el pueblo de Israel y los reyes de Israel finalmente acabaron por hacer eso también. Hay comentadores que dicen que ese hombre que él sacrificó sus hijos, a uno al principio de la construcción de Jericó y uno al final. Ese pueblo estaba tan corrompido que no miraban cuán terrible es un padre sacrificar sus hijos a dioses ajenos. Esa era la condición.
Cuando Elías se paró delante de Acab y dijo, no va a haber lluvia, no va a haber rocío, sino que yo lo diga. Ese fue. Él estaba predicando un mensaje muy, muy impopular. Un mensaje contrario a los mensajes populares de su tiempo. Porque ellos decían que Baal, el dios de la tempestad, era el dios que daba la lluvia. Elías dijo, no, mi Dios da la lluvia. Y ahora no va a dar lluvia. Era una reprensión a Acab, a su idolatría y a su matrimonio con una princesa pagana, porque Dios había dicho que su pueblo no se debería casar con personas que no eran adoradoras del verdadero Dios. ¿Será que el segundo Elías también predicó un mensaje que no es popular, un mensaje impopular? Pues si lees conmigo en Mateo 14, versos 3 y 4, Mateo 14, 3 y 4, dice, porque Herodes había prendido a Juan, el segundo Elías, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba reprendiendo un rey, otro rey. Estaba reprendiendo un rey por una unión ilícita. Herodes se había casado con la mujer de su hermano y a causa de eso fue perseguido, como Elías fue perseguido por reprender a Acab. ¿Será que el último Elías, el tercer Elías, también va a predicar un mensaje impopular que reprende los poderes civiles, políticos de esa tierra a causa de una unión ilícita con una ramera? Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, que es descrita en Apocalipsis 17 como la gran ramera, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mira lo que dice en Apocalipsis 13, versos 13 al 15. Hablando de la segunda bestia de Apocalipsis, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué nos está diciendo la Biblia, querido? Pues está diciendo que en los últimos días va a haber un falso profeta, va a haber un poder religioso y político, un poder que está corrompido y que está decretando leyes contrarias a la ley de Dios y que va a perseguir ellos que resisten y que no quieren adorar la imagen de la bestia. Va a haber un pueblo que estará predicando que Babilonia, la gran ramera, ha caído. Va a haber un pueblo denunciando esa relación ilícita entre poderes religiosos y poderes políticos. Un tercer Elías. ¿Quieres ser parte de ese Elías, querido? Pues hay que tener valor de predicar un mensaje que no es popular. Infelizmente, en las iglesias cristianas, y vamos a ser honestos, hasta en algunas iglesias adventistas del séptimo día, queremos parecernos tanto con el mundo, con la música del mundo, con las predicaciones del mundo, con las palabras del mundo, con las maneras de hacer y de ser y de vivir del mundo,
que ya no estamos predicando un mensaje impopular. No es que queremos predicar un mensaje impopular, es que la Biblia es impopular. La Biblia va a revelar los pecados de la gente. Y es difícil escuchar ese mensaje, porque no es lo que nos gusta, pero es la verdad y es lo que hay que predicar. Hay un pueblo que predica los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quieres ser parte de ese pueblo, querido? Pues tienes de estar listo para predicar un mensaje que no es popular. Mira, la Biblia continúa en 1 Reyes 17, versos 3 a 4. Dice que Dios le dijo a Elías para huir. Primera Reyes 17, 3 y 4. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Mira, si quieres predicar ese mensaje, querido, tienes de estar listo a pasar por dificultades. El primer Elías tuvo de esconderse en un lugar desierto porque estaba siendo perseguido. El segundo Elías, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 1, verso 80, que ello estuvo en lugares desiertos. No fue a las escuelas y facultades de su día y de su época, pero fue enseñado por Dios y por sus papás y por la palabra de Dios en los desiertos. También la Biblia nos dice que en Apocalipsis 12:14, que en la Edad Media se le dieran a la mujer, es un símbolo de la iglesia, verdadera iglesia cristiana, de los escogidos de Dios, las dos alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese mismo capítulo nos enseña que ese tiempos de mitad de un tiempo es 1260 días, 3 años y medio, el tiempo que duró la seca cuando Elías predicó que no iba a haber lluvia ni rocío, pues tomó 3 años y medio hasta que Dios dio lluvia otra vez. Esos 3 años y medio, 1260 días, en profecía bíblica, la profecía del capítulo 7 de Daniel, de varios capítulos en Apocalipsis, es la profecía que habla de la Edad Media durante 1260 años. Cada día en profecía es símbolo de un año. Duró ese tiempo en que el poder papal estaba persiguiendo la verdadera iglesia de Dios y los escogidos de Dios tuvieron de esconderse. También en los últimos días, los días en que tú y yo estamos viviendo, no sabemos cuándo Jesús va a regresar, pero sabemos que va a ser pronto. También en los últimos días tenemos de estar listos para soportar persecución y para vivir en condiciones que no son las ideales muchas veces. Pero tenemos la palabra de Dios en Isaías 33, verso 16. Isaías 33, verso 16, una gran promesa de la palabra de Dios. El que es fiel a Dios, habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Quizás no vas a tener todo lo que te gustaría tener, vas a pasar dificultades, pero Dios va a estar contigo y proveer para tus necesidades. Amén. Pues si quieres ser parte de ese movimiento, si quieres ser parte de ese tercer ángel, si quieres ser parte de ese tercer Elías que está proclamando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, de la fe de Jesús en los últimos días, hay más lecciones para aprender con la historia de Elías. Mira, Dios envió a Elías, el arroyo se secó, pasado algún tiempo, no había lluvia, no había rocío.
Los ríos estaban secando, arroyos secando, y Dios envía a Elías al centro de la idolatría. Y dice, mira Elías, yo ordené a una viuda que te dé de comer ahí. Ahí en una nación pagana, en un lugar donde todos, aparentemente casi todos, adoraban a Baal, había una viuda que tenía fe en el Dios verdadero. ¿Sabes, querido? En los últimos días vamos a ver muchas de esas cosas. Hay personas por ahí que no saben todo lo que tú y yo tenemos el privilegio de saber de la palabra de Dios, pero tienen un corazón de amor a Dios y de amor al prójimo. Un corazón que va a escuchar la voz de Dios. Elías se pone a caminar, llega a esa ciudad bien lejos de donde él estaba y mira a esa mujer, una viuda, recogiendo unos palos a la puerta de la ciudad. Él le dice, dame un poquito de agua. Y sabes que en el oriente no se podía negar eso, la cultura es que siempre se da agua a alguien que está de viaje, que está sediento. Y él le va a buscar un poquito de agua y él dice, por favor, dame un poquito de pan. Y dice, mira, vive Jehová tu Dios que no tengo nada, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer un pequeñito pan para mí, para mi hijo, para que comamos y morramos. Y mira lo que dice Elías, mira lo que dice Elías. Primera Reyes, dice 7, 13 y 14. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráedmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Elías a esa mujer? Hasta cuando lo leemos rápidamente puede parecer que Elías estaba siendo egoísta. Oh, dame primero comer a mí, después tú comes de tu hijo. ¿Será que era eso que Elías estaba haciendo? No. Lo que Elías estaba haciendo en ese momento es lo que cada pastor fiel en su iglesia hace cuando él pide a los hermanos y hermanas, invita a los hermanos y hermanas de la iglesia a ser fieles en sus diezmos y ofrendas. Muchos dicen, oh, porque el pastor quiere tener más dinero. No, no viene para mí, no viene para mi bolsillo. Si toda iglesia en el país o conferencia o lugar o misión donde estoy trabajando, si toda iglesia es fiel en diezmos y ofrendas, quizás mi salario podría aumentar un poquito o posiblemente se va a utilizar más fondos para evangelismo. Pero en realidad, si el pastor es fiel a su llamado y dice, aquí está la palabra de Dios, hay que poner Dios primero. No es a causa de mí que les estoy pidiendo, es a causa de ustedes. Porque Elías estaba desafiando a esa viuda a ser fiel a Dios y a poner a Dios primero. Pone a Dios primero. Elías le estaba diciendo, yo estoy representando el Dios verdadero. Si tú pones tu confianza en el verdadero Dios que tiene los cielos y la tierra en sus manos, Él va a proveer para ti y no te va a faltar nada. Queridos, si tú quieres ser fiel a Dios y predicar ese último mensaje, hay que inspirar a la gente a poner a Dios primero y tú tienes de poner a Dios primero. ¿Será que no fue eso que Juan el Bautista predicó? Él predicó un bautismo de arrepentimiento. Él estaba preocupado con la salud espiritual de su pueblo. Él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3. Frutos dignos de arrepentimiento.
si estás buscando a Dios de todo tu corazón, pues se va a ver en la manera como tú oras, en la manera como tú hablas, en la manera como manejas tu dinero, en la manera como tú trabajas, en la manera como tú te relacionas con tu familia y con las personas en la iglesia y con las personas en el mundo. Frutos dignos de arrepentimiento. Hay que inspirar a los demás a poner a Dios primero. Los dos primeros Elías lo hicieron. El tercer Elías lo hará. Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si quieres ser fiel a la misión que Dios tiene para ti, si quieres ser fiel al llamado que Dios te está haciendo, si quieres ser parte de ese pueblo que está predicando el mensaje de los tres ángeles, si quieres ser el tercer Elías o parte del tercer Elías en esa tierra hoy, hay que buscar a Dios primero y llamar a la gente a temer a Dios, a adorar a Dios, a ponerle a Dios en primer lugar, a hacer lo que la Biblia dice, no lo que las otras personas, no lo que las personas dicen si es contrario a la Biblia. La Biblia nos dice para adorar el verdadero Dios en el día que Dios puso aparte para adorarle. Y ese día es el Santo Sábado, el séptimo día. Siempre ha sido desde la creación. Dios tiene un pueblo en esa tierra que está predicando un mensaje que lleva a las demás personas a buscar a Dios primero, a poner a Dios primero, a dejar que sea Dios a decirnos cómo vivir, cómo manejar todo en nuestra vida. Dios te está llamando a inspirar a los demás para que puedan poner a Dios primero, temer a Dios, darle gloria, adorar el que hizo los cielos y la tierra. Pues seguimos en nuestra historia de Elías. En Primera Reyes 17, versos 21 al 22, dice la Biblia que Elías hizo un gran milagro. Mira, ¿te acuerdas que después de mucho tiempo, el hijo de esa viuda se quedó enfermo? Mira, tenían pan, tenía un poquito de aceite, tenía un poquito de agua, pero no había mucha agua, no había mucho pan, había suficiente para que pudieran comer la viuda y las personas de su casa y Elías. Pero si tu nutrición no es buena, si no tienes frutas, vegetales, demás cosas que Dios creó para que nosotros pudiéramos comer y ser saludables, pues quizás vas a quedarte enfermo. Y ese niño se quedó enfermo. No sabemos por qué. Posiblemente a causa de mala nutrición. No sabemos. La verdad es que se quedó enfermo y murió. Y la viuda estaba, pues, como cualquier madre está cuando muere su hijo. Le culpó a Elías. Elías, viniste aquí para traer mis pecados a memoria, para matarme mi hijo. Ella culpó a Elías. Si lees la historia, Elías culpó a Dios. Elías tomó el hijo, lo llevó a su cuarto y dijo: Señor, hasta esta viuda has afligido y le mataste su hijo. Pero Elías era hombre de oración. El hombre que no iba a dejar de orar aunque las cosas estuvieran muy, muy difíciles. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está muy, muy difícil? ¿Hay oscuridad?
hay tristeza, hay pérdida financiera o hasta de vida, ¿qué vas a hacer? ¿Lamentar? ¡Oh, mi vida está tan mal! Dios te ha dado rodillas, querido. Y si no puedes arrodillarte, pues puedes clamar, Dios te va a escuchar. Elías clamó. Elías no iba a dejar que la muerte y la enfermedad pudieran ganar. Se arrodilló y oró hasta, verso nos dice, 1 Reyes 17, 21, 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma o el nefesh en hebreo, la vida de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Mira, es verdad que si tú lees el Antiguo Testamento antes de 1 Reyes, pues Dios ya había hecho cosas maravillosas, ya está resucitado a Moisés, aunque eso lo descubres en la Biblia, en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, pero había una tradición judía que decía que Dios había resucitado a Moisés, pero no vimos resurrecciones así en cada página de la Biblia, ¿verdad? Pero Elías tenía una fe tan fuerte que él pidió a Dios cosas que no pasaban por la mente de otras personas pedir. Pidió a Dios lo inimaginable. Pidió a Dios que resucitara a ese muchacho. Querido, ¿cómo están tus oraciones? ¿Estás orando con fe que Dios puede y quiere hacer el imposible en tu vida? ¿Estás clamando a Dios de todo tu corazón para que Dios pueda resucitar su iglesia, especialmente los jóvenes de su iglesia? Elías oró por la resurrección de un joven. Estás orando por la resurrección de la juventud, una resurrección espiritual que tanto lo necesitamos. Mira, la Biblia es clara que los discípulos de Juan el Bautista, el segundo Elías, se tornaran discípulos de Jesús, muchos de ellos, ¿verdad? Se lee en Juan capítulo 1, verso 35 al 37, Juan 1, 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esos muchachos que eran discípulos de Juan el Bautista se tornaron discípulos de Jesús a causa del ministerio de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, según Elías, estaba apuntando para el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Querido, Juan el Bautista ha traído la gracia de Dios a través de Juan el Bautista, ha traído un reavivamiento a la juventud de su tiempo. Los discípulos de Jesús eran jóvenes, posiblemente entre 15 y 20 años de edad. Quizás algunos tenían 20 y pocos, pero no más que eso, queridos. Jóvenes. Juan el Bautista oró y predicó y hubo una generación de jóvenes que abrazó a Jesús. ¿Estás orando por los jóvenes alrededor de ti? Hasta Malaquías capítulo 4, verso 5 y 6, profetizando la misión del segundo Elías, dice, he aquí, Malaquías 4, 5 y 6, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Sabes, querido, a veces en la iglesia nosotros pensamos que los jóvenes y los niños son la iglesia de mañana. Y queremos que ellos pues se sienten ahí bien comportaditos y aprenden con nosotros que somos más grandes, mayores, más sabios y más experientes, tenemos más conocimiento, ¿verdad? Y un día pues ellos van a tener posiciones en la iglesia y hacer cosas maravillosas cuando pues nosotros ya no podamos, ¿verdad? Pero déjame que te diga, querido, yo tengo 44 años de edad. Mi energía, mi fuerza, no es la energía y la fuerza que yo tenía cuando tenía 24. Querido, Dios ha dado energía y fuerza a la juventud. Ellos son la iglesia de hoy. Sí, necesitan tu conocimiento, necesitan tu experiencia, quizás necesitan también, sobre todo, tus oraciones, tu amor, tu abrazo. Necesitan que tú les des valor, les des ánimo, pero Dios tiene una misión para ellos hoy. Dios, la obra de Dios, tú y yo necesitamos, si no eres más jovencito que yo, necesitamos el valor y la energía, la fuerza de la juventud. Elena de White escribió el siguiente. Podemos leer eso en la introducción de la sección 6 del libro Mensajes para los jóvenes, o página 540 de Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana. En inglés, pues está en el libro Educación 271. Dice eso: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Querido, ¿quieres el fin del sufrimiento, el fin del dolor? ¿Quieres el fin del pecado? Muchas veces lo decimos, ¿verdad? Oh, yo quiero que Jesús venga. ¿Qué estás haciendo para dar poder a la juventud alrededor de ti para que haga la misión que Dios les ha llamado en ese tiempo? Hay que invertir en nuestra juventud, querido. Pues seguimos nuestra historia y tú conoces quizás algunos que están mirando ese video y que están escuchando ese mensaje, quizás muchos conocen la historia de Elías. No puedo leer toda la historia, pero te invito a leer Primera Reyes, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, 16 para contexto, 17, ahí empieza la historia de Elías, 18, 19 y los demás. Pero esos capítulos principalmente. Pero tú conoces quizás, y si no conoces, déjame compartirte, que Dios le dio a ese varón, Elías, a ese profeta, mucho valor. Dios le dio valor para ponerse delante de Acab, el rey, y para ponerse delante de todos los profetas de Baal y los profetas de Acera. 3 años y medio después, Dios le dijo a Elías: va, muéstrate a Acab, yo voy a dar lluvia sobre la tierra. Ahí estaba Elías. Acab le dijo: tú eres el perturbador de Israel, el turbador de Israel. Elías dijo: no, no fui yo que turbé a Israel, pero tú en la casa de tu padre, porque están adorando a Baal. Elías le dijo: trae todos los profetas de Baal, los 450 profetas de Baal. Trae todos los profetas de Acera, los 400 profetas de Acera, una diosa pagana. Tráelos, vamos a reunirnos en el monte Carmel. Trae todos los israelitas que puedes encontrar. Pues Acab lo hizo, un desafío. Elías vino, lanzó un desafío al pueblo.
Él les dice, mira, solo yo quedé de los profetas de Dios, del Señor, de Jehová, pero los profetas de Baal, 450. Pues dénsenos 2 bueyes y ustedes preparen un altar, pongan ahí el buey, ponen ahí madera, vamos a orar y el Dios, yo también voy a tener mi altar, mi buey, y voy a poner ahí el buey, pero no lo voy a poner fuego, y vamos a orar. Ustedes claman a Baal, yo clamo al Dios verdadero, y el Dios que va a responder por fuego, ese es Dios. El pueblo dijo, oh, ya, palabra muy buena, vamos. La gente le gusta cosas así, ¿verdad? Muy emocionante. Y entonces puedes leer la historia en 1 Reyes capítulo 18, la segunda parte del capítulo. Pues los profetas de Baal claman por horas y horas y horas. No hay nada. No hay voz, no hay fuego, no hay nada. Entonces viene Elías. Y quiero empezar a leer en 1 Reyes 18, verso 30 en adelante. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanza alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieran. Y dijo, aún hacedlo tercera vez. Y lo hicieran tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se le había llenado de agua la zanza. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. ¿Qué estaba haciendo Elías, querido? Elías estaba restaurando la verdadera adoración. Restauró el altar del verdadero Dios. Clamó a Dios y dio gloria a Dios y no a él mismo. También el pueblo de Dios en los últimos días, como Juan el Bautista, no va a buscar gloria para sí mismo, pero para Jesús. Va a estar restaurando la verdadera fe de Jesús. Va a estar restaurando la verdadera fe en Dios, el que es poderoso para salvarnos y para escribir su ley, sus mandamientos en nuestro corazón. Un pueblo que va a orar, aunque el falso profeta esté atrayendo fuego del cielo, ese pueblo va a orar y Jesús va a venir del cielo para salvarnos. Yo espero que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por el mensaje de Elías en la Biblia. Gracias por el ministerio del primer Elías, por el ministerio del segundo Elías. Y gracias porque estás llamando a un pueblo para ser el tercer Elías en esa tierra. Ayúdame a mí. Ayuda a cada hijo tuyo, cada hija tuya escuchando ese mensaje. Que podamos, Señor, estar listos para ser tu pueblo y para ser ese tercer Elías hoy.
Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.